Ahora sí. Vuelvo a decir entonces, clase de lengua y literatura del día lunes 10 de mayo, clase 10 ya, para el cuarto medio A. Comenzamos. Ok. Bueno, la actividad de hoy día que quiero proponerles es que podamos comprender las visiones del mundo a través del análisis que se hace y que tenemos que hacer como una estrategia de comprensión lectora de los contextos de producción, ¿ya? Básicamente, centrarnos en analizar el momento en el que se originó la obra, ¿ya? Esa es como la premisa en la que se supone que estamos inmersos ya revisando, ¿cierto?, específicamente algunas obras breves, cortas, y hoy día va a ser la excepción. De hecho, vamos a analizar tres sonetos de Gabriela Mistral y un fragmento de la novela de Bram Stoker, Drácula. Por eso la presentación tenía que ver con el castillo de Vlad Tepes, ¿cierto?, en Transilvania. Propósito, aplicar los resultados de investigaciones en la interpretación comparativa de dos obras literarias. La idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan ejercitar este músculo investigador, ¿cierto?, que es un requisito fundamental para las mentes cultivadas del área humanista. Tener la curiosidad, ¿cierto?, de ir más allá de lo que presenta el texto, como decía Sondergaard, es más allá de lo evidente. Puras menciones antiguas estoy haciendo hoy día, no sé. Ya, bueno. Formular interpretaciones de obras que aborden, obviamente, el mismo tema, comparando entre estos la relación que hay sobre sus contextos de producción y recepción, el tratamiento del tema, los problemas, ¿cierto? La perspectiva adoptada por los emisores, el efecto estético también, ¿ya? Ese sería el objetivo uno del plan. Y el otro, que tiene que ver directamente con el propósito, ¿cierto? Que ustedes puedan investigar, ser capaces de ir más allá de lo, como decía, más allá de lo evidente. No quedarse solamente con la lectura. Y esto es fundamental, dada, ¿cierto?, la lectura que tenemos para este tranco, ¿cierto?, del año, que es Aura, a propósito de Carlos Fuentes, para poder entender un poco, develar el misterio, ¿cierto?, que hay detrás de este personaje principal que es Aura, que le da nombre al libro, además. Es una cosa, una tarea que ustedes tienen que hacer por ser solamente curiosos, pero también para poder entender la obra, pues esa es la idea. Ok, haciendo un flashback de la clase anterior, oyéndonos a la clase anterior estábamos hablando de perros, ¿cierto? Y decíamos que estos animales domésticos, llamados perros, tienen una participación bastante interesante a lo largo de la literatura. Y yo me centré, ¿cierto?, en perros de monos animados y de películas, específicamente, entendiendo, ¿cierto?, que durante gran parte del siglo XX, la conciencia con respecto a este tipo de animales, específicamente los domésticos, se ha como volcado de lleno, ¿cierto? Y ha sido incluso recogido de manera protagónica, ¿cierto?, su participación, o secundaria, su papel secundario importante. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente el ser humano también se ha volcado sobre sí mismo. Y al verse a sí mismo, ¿cierto? Ha tratado de verse a sí mismo en relación con las personas y con los animales y con el entorno. ¿Y qué más, cierto, se puede decir con respecto al mejor amigo del ser humano que el perro? Entonces, el perro tiene también participación en esto y el ser humano se refleja en el perro. Y de hecho, si se dan cuenta, esta anima, ¿cómo se podría decir? Esta o sea, darle características humanas, ¿cierto? Antropomorfizar a los animales, específicamente a los perros, darles características humanas, como que hablen o intenten hablar con Scooby-Doo, o que derechamente sean más inteligentes que la media de lo humano, o que sean, o que conmueven y que lleven, ¿cierto?, la ternura, o que de alguna manera sean solamente mascotas de compañía, pero que sean importantes dentro de nuestro desarrollo, los hace también decirnos lo que somos nosotros. Es básicamente eso. Entonces, todos los autores que vimos, entre otros, ¿cierto?, a Ramón Gómez de la Serna, en este cuento, a propósito de la humanización o antropomorfización, ¿cierto?, de los animales. Y este otro, ¿cierto?, que tiene que ver específicamente con la locura también que puede desencadenar, ¿cierto?, la soledad y el apego, ¿cierto?, a este tipo de animales, a propósito de Ambrose Bierce, también un autor de terror
mencionado, ¿cierto?, en la clase anterior, nos dicen qué perspectiva tienen ellos con respecto al personaje del perro. El perro, ¿cierto?, como una extensión del ser humano. Hay que verlo así. Y también como un reflejo, como les decía. Pero hay que entender, obviamente, y esa es la tarea, hay que entender la perspectiva del autor en relación a qué es lo que, en la época en la que él también escribió el texto, desencadena mucho de lo que significa esta relación. Sí, perdón, es que estaba hablando de Gabriela, pero estaba hablando de la Gabriela Mistral y no de la Gabriela Valenzuela. Son cosas que pasan. Ok, eso chiquillos, en relación, ¿cierto?, a lo que estábamos viendo en la clase anterior. Lo que sacamos en colación, lo que sacamos de refresco, ¿cierto?, de todo esto es que para poder entender una obra hay que entender la perspectiva del autor. O sea, en otras palabras, tratar de ponerse en los zapatos de. Y para eso, obviamente, hay que revisar todo el material que se pueda disponer, digamos, para tal, o sea, para poder entender la obra. Aquí yo quiero mostrarles un video a propósito de una reseña, porque no me voy a leerles la novela de Drácula, es una locura, ¿cierto? Eh, yo tengo descargado un libro, ¿cierto?, de Drácula que tiene aproximadamente 1000 páginas. Y es porque viene con anotaciones. A propósito del contexto de producción, las anotaciones son aclaraciones del autor y aclaraciones también de los editores con respecto a los que se podría considerar como el contexto de Profe, producción, cómo se generó la obra. Diego. profe, yo tengo el libro original. Ok, chiquillos. Como decía la chiquilla, ¿cierto?, del canal este Moonlight, Bram Stoker es el autor de Drácula. ¿Ya? Ahora, Bram Stoker, aquí está Bram Stoker. Bram Stoker, nacido, ¿cierto?, en Irlanda, en Clonstar, ¿cierto?, cerca de Dublín, en noviembre de 1847. ¿Ya? Bram es el diminutivo de Abraham, o Abraham, ¿cierto? Conocido también por ser un autor gótico, y esto de lo gótico es muy interesante de analizar porque de acuerdo con las características, ¿cierto?, del personaje, específicamente Drácula, ella decía que Drácula no es romántico. Y sí, Drácula tiene características románticas, la esencia del libro, ¿cierto? La esencia del personaje es la de un personaje propiamente tal, ¿cierto? Del romanticismo. Así que hay una corrección. Y la otra corrección es que, aquí tengo el nombre, Sheridan Le Fanu no es quien introduce la idea de los vampiros, ¿cierto?, a la literatura, es John William Polidori. De hecho, Sheridan Le Fanu escribió aquí tengo anotado, Carmila, ¿cierto? La escribió en 1840 y 1860, por ahí. Y Polidori escribió El vampiro, así, tal cual, es un relato bien breve, ¿cierto? Es una novela, la escribió en 1817, o sea, hace harto rato antes de Sheridan Le Fanu. Así que hay una corrección a propósito de la introducción de este personaje, de la idea, ¿cierto?, del vampiro a la literatura universal, ni más ni menos. Ok, y con las características del vampiro, de todo lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, de los poderes y las maldiciones que tiene. Stoker es celebrado por todo el mundo, ¿cierto?, por esta obra gótica por excelencia, Drácula, de 1897. Al igual que en su inmortal creación, el conde Drácula, la vida de Stoker está rodeada de misterios, desde su rumoreada participación en círculos ocultistas, prácticas, ¿cierto?, ocultistas, espiritistas y todas esas cosas, hasta su supuesta muerte por sífilis, que nunca se desentrañó del todo. Ah, perdón, tengo que decir, porque atleta, periodista, escritor, biógrafo, crítico teatral y es gerente de teatro, ¿cierto? Y obviamente nosotros ya sabemos también novelista. Drácula, con acento en la A, Drácula. De hecho, dentro de las curiosidades que se pueden considerar de esta producción particular, ¿cierto?, del trabajo de Bram Stoker sobre la idea de los vampiros, él, bueno, obviamente se alimenta, se nutre mucho, ¿cierto?, de la novela, ¿cierto?, de Sheridan Le Fanu,
seguramente leyó algo también de Polidori, porque Polidori contaba en la historia, en el vampiro, ¿cierto? El relato de que él hace de este mismo tipo de demonios, él recoge la tradición gitana y Rumania, ¿cierto? Y bueno, toda gran parte de la Europa más como eh, esa Europa como más como cercana a Asia, o más rusa, donde está Hungría, donde está Rumania, ¿cierto? Específicamente como lugares, se recogía mucho una leyenda en torno, ¿cierto? A un espíritu que vaciaba en el alma, ¿cierto? De sus víctimas. Entonces se le atribuían, bueno, entre todas las otras supersticiones que habían a propósito de eso del ajo, por ejemplo, que era una tradición muy arraigada, ¿cierto? En la Europa del Este, eso quería decir, eh, para poder ahuyentar los malos espíritus. Entonces se le atribuye esta condición de ser también un disipador, digamos, o un repelente de vampiros, porque los vampiros son espíritus del mal, se entiende. Bueno, aquí una litografía del siglo XIII, XIV, a propósito de Vlad Tepes. Vlad Tepes aquí sentado, almorzando, mientras sus enemigos están colgados, o se puede decir, colgados, ensartados, ¿cierto? En picas. Y otro que está ahí cercenándoles la cabeza, ¿cierto? Para hacer más decoraciones sangrientas, ¿cierto? A propósito de una estrategia militar que él utilizó, era muy cruel, obviamente, y esa crueldad la tenía específicamente con los muertos, este conde Black Tempest, o el empalador, así se le llamaba. Profe, Bram Stoker se supone que se inspira en este personaje, pero él dice en su biografía, dice que en realidad nunca visitó Rumania, po. O sea, nunca fue y nunca vio cómo era la vida, ¿cierto? En ese lugar, y nunca se empapó más allá, digamos, de lo que leyó esencialmente, ¿cierto? De historia que había en torno, ¿cierto? A este personaje macabro, ¿sí? Por así decirlo de alguna manera. Es una estrategia militar, como le decía, porque él estaba en guerra en la época de él, ¿cierto? En guerra contra los turcos, y los turcos, los otomanos, ¿cierto? Tenían cierto respeto con respecto al tema de la sepultación de sus deudos, o sea, las personas que fallecían en el campo de batalla. Respetaban mucho el tratamiento, ¿cierto?, de los cuerpos. Entonces él, evitando, o sea, perdón, saltándose profe, esa consagración, hacía esto y espantaba de alguna manera también a los enemigos. Dígame. por ejemplo, lo que voy a decir, dato histórico, que por ejemplo, por ejemplo, también hay otra historia inspirada en Drácula, que es la de Lady Drácula, con, con Condesa Drácula, que es Elizabeth Bathory, Ah, considerada ya. una de las, Sí, sí, también es sí. considerada como una Vampira. chica Drácula, porque Eh. ambos nacieron en el mismo lugar, en el mismo año de la fecha, Sí. cuando de Black Tepes. Que hay como, claro, bueno, la historia de la condesa de Bathory, Elizabeth Bathory, para ser más específico, es también digna de análisis criminalístico, podríamos decir. Pero claro, sí, también se le asociaba la idea, ¿cierto?, dentro de las prácticas que ella tenía, muy crueles, por supuesto, la invención de un artefacto de tortura, ¿cierto?, que es conocido como la doncella de hierro, a propósito del nombre de Iron Maiden, de ahí viene, eh, haciendo alusión, ¿cierto?, a una especie de sarcófago que tenía como clavos. Entonces ella o sea, encerraba a niñas como doncellas, las metía ahí, ¿cierto? Cerraba la cuestión, y las púas estaban estratégicamente puestas para poder permitir, ¿cierto?, que las víctimas desangradas, ¿cierto?, no murieran instantáneamente. O sea, sufrían y se desangraban, ¿cierto?, hasta la muerte. Y con la sangre la tipa se daba baños, porque decían que eran baños de belleza, y era como bien, mató, creo que no, más de 100 personas. ¿Sí? No tengo la cifra exacta, pero mató mucha gente. Era muy malula. Bueno, de Drácula decíamos, ¿cierto? Entonces que como novela está escrita en 1897, y su creación es una novela epistolar, decimos, porque está compuesta, ¿cierto?, por cartas y por entradas de diario de los personajes que participan en la acción, en la acción, digamos, de la novela en sí, de los hechos narrados.
excepto por Drácula, que no tiene ninguna entrada en particular. ¿Ya? Entonces no tenemos una idea, ¿cierto?, de sus pensamientos, ni su idea, ni de sus planes, solo lo que se contaba, ¿cierto?, y lo que cuentan los personajes que están ahí, los testigos de esta encarnación del mal. Bueno, su creación literaria más reconocida, en el sentido, ¿cierto?, de, estamos hablando de Bram Stoker, en la cual realzó los matices del vampirismo y la cual pasó a ser una obra literaria transmitida de generación en generación para siempre, ¿cierto? Se han hecho más de 1000 películas de Drácula. Es una historia ficticia basada, según algunas fuentes, en el personaje real del príncipe de Valaquia, ¿cierto? Vlad III, conocido también como Vlad Drácula y también alias, ¿cierto? Vlad el Empalador, Vlad Tepes. Para esta novela se llenó de los conocimientos de un erudito orientalista húngaro llamado Arminius Valberry, ¿cierto? O Hermann Bamberger, en realidad, en varias reuniones, al igual que el del libro, ¿cierto?, de Emily Gerard, informe sobre los principados de Valaquia. O sea, es como que se nutrió literariamente de antecedentes históricos de esta región para poder contribuir a un personaje que tuviera estas características y que lo situó, ¿cierto?, específicamente en este personaje real. Y le da, personaje histórico, y le da, ¿cierto?, estas matices vampirescas. Se inspira, ¿cierto?, en Henry Irving, en Frank Liszt, para fijar el aspecto del conde Drácula, y la novela refleja la lucha, ¿cierto?, entre el bien y el mal. Aquí hay una historia bien interesante con respecto a Oscar Wilde, otro autor que también ejerce cierta influencia, ¿cierto?, en Bram Stoker y también de Arthur Conan Doyle, y como ya les mencionaba recién, ¿cierto?, también Sheridan Le Fanu con su Carmilla, de hecho. Bueno, el fragmento que les quiero traer a colación a propósito es a propósito, ¿cierto?, de la imagen de la mujer en el libro, 1897, acuérdense. Dice: oh, maravillosa señora Mina, habla uno de los personajes, tiene el cerebro de un hombre bien dotado, muy bien dotado, y corazón de mujer. Dios la formó con algún fin excelso, créame, cuando hizo una combinación tan buena. O sea, cerebro de hombre en cuerpo de mujer. Amigo John, hasta ahora la buena suerte ha hecho que esta mujer nos sea de gran auxilio. Después de esta noche no debería tener nada que hacer en este asunto tan terrible. No es conveniente que corra tan peligro tan grande. Nosotros los hombres, puesto que nos hemos comprometido a ello, estamos dispuestos a destruir este monstruo, pero no hay lugar en este plan para una mujer. Incluso si no sufre daños físicos, su corazón puede fallarle en muchas ocasiones debido a esta multitud de horrores. Y a continuación, puede sufrir de insomnios a causa de sus nervios. Y al dormir, debido a las pesadillas. Además, es una mujer joven y no hace mucho tiempo que se ha casado. Puede que haya otras cosas en las que pensar en estos tiempos, aunque no en la actualidad. Me ha dicho usted que lo que ha escrito todo, ¿cierto? Por consiguiente, lo consultará con nosotros. Pero mañana se apartará de ese trabajo y continuaremos solos. Estuve sinceramente de acuerdo con él y a continuación le relaté todo lo que habíamos descubierto de su ausencia y que la casa, perdón, que ha descrito Drácula era la contigua a la mía. Se sorprendió mucho y pareció sumirse en profundas reflexiones. Bueno, aquí hay que quedarse con esta idea de que la mujer dentro de la historia es víctima, ¿cierto? No es agente de acción. A pesar de que dentro de los personajes femeninos que figuran en esta historia, de hecho, como personaje femenino sale mencionado, ¿cierto? Las monjas que ayudan y contienen, ¿cierto?, a Jonathan cuando se escapa del castillo de Drácula. Eh, Algunos otros personajes secundarios o incidental incluso en la historia que cumplen funciones más como de servidumbre. Está Lucy, ¿cierto?, que es la primera víctima de Drácula en Inglaterra. Está Mina, ¿cierto? Que de alguna manera, por el hecho de que ya ha sido, ¿cierto?, vulnerada por el vampiro, tiene una conexión con él y solamente en ese sentido le sirve, porque ella resiste, ¿cierto?, al virus, no sé si se puede llamar así, el virus de vampiro que está en su sangre, así que, tratando de dominarla, ¿cierto?, y de seducirla. No sé si seducirla es la palabra, infectarla, puede, porque se supone que los vampiros al morder transforman a la persona que muerden. Entonces, puede ser eso.
Bueno, esa es la idea. Pero perdón, Mina es como un personaje también, no voy a decir decorativo, porque tiene una participación importante, fundamental. De hecho, el motor de Drácula, ¿cierto? Es como que él está obsesionado con ella porque se da a entender, ¿cierto? Que tiene una conexión con ella, ¿cierto? Que puede ser más antiguo. Y eso ahí lo toman las películas y lo explotan. Pero en el libro como que no se muestra mucho esa conexión y queda en eso nomás. Entonces como un personaje que hay como podríamos decir incluso la carnada que utilizan para poder atrapar a Drácula los machotes, ¿cierto? Que están en la historia. Profe, Diego. por ejemplo, la historia del vampirismo no es como tanto Drácula. Se originó desde muchos años atrás. La historia Sí, de pues, Drácula eso es lo que en estaba relación con el mencionando. vampirismo. Eso es lo que estaba diciendo. Es Por una ejemplo, leyenda muy antigua. Muy, muy antigua. como los celtas, los borlarcas. Esos son otros tipos de vampiros. Los borlarcas. Hay una mezcla de vampiro y hombre lobo Claro. también. Sí, pues los lican. Y aquí en América Latina también, pues los mayas tenían unos personajes también así como nefastos a propósito de succionar el alma, y aquí los mapuches también tenían el imbunche, por ejemplo, el cuero, que son personajes que tienen estas características también medias vampirescas. Sí, pues, hay como espíritus del mal han existido en las culturas, digamos, muy pretéritas, ¿cierto? Desde siempre. Bueno, vamos a hablar de Gabriela Mistral para no quedarnos pegados, ¿cierto? En Drácula. Gabriela Mistral, ya se sabe, ¿cierto? Seudónimo de Lucila Godoy de Callaga, nació en Vicuña, ¿cierto? En el Valle de Elqui, 1889, y falleció en 1957. Ese es su margen de tiempo en este planeta. Poetisa, aunque le cargaba que le dijeran poetisa, era poeta, ¿cierto? Ella le gustaba que le dijeran, soy poeta. Poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena, ¿cierto? Su trabajo poético recibió, entre otras distinciones, la máxima, ¿cierto?, que puede aspirar un escritor, el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. De hecho, hasta hace poco es la única mujer latinoamericana en recibir el premio Nobel. No sé si se me escapa el dato histórico. Nacida en una familia de recursos modestos, Gabriela Mistral, ¿cierto?, se desempeñó como profesora en diversas escuelas y convirtió, ¿cierto?, se convirtió, perdón, en una importante pensadora respecto del rol de la educación pública en Chile, en México, ¿cierto?, y en los países donde ella trabajó como cónsul, como embajadora. Por favor. ¿Ya? Llegó a participar en ese sentido, ¿cierto?, en la reforma del sistema de educación de México, vigente hasta el día de hoy, con algunas modificaciones, por supuesto, pero vigente todavía. A partir de la década de 1920, Gabriela Mistral tuvo una vida itinerante, desempeñarse, ¿cierto?, tanto como cónsul como representante, ¿cierto?, de algunos organismos internacionales, antes de que existiera la ONU Mujer y todo. Ella, de hecho, una feminista de tomo y lomo también, defendiendo los derechos laborales, sociales, tanto de las mujeres, ¿cierto?, también de los niños, en el sentido, no los laborales, sí, pero los derechos, ¿cierto?, fundamentales de la infancia, que principalmente el de la educación. ¿Ya? Esa es la Gabriela Mistral. Como poetisa, ya sabemos, o poeta. Es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana, y entre sus obras destacan Desolación, libro de poemas, ¿cierto? Tala, libro de poemas, y Lagar, libro de poemas. De ella vamos a leer y vamos a remontarnos no a la Gabriela Mistral madura, sino a la Gabriela Mistral de los primeros años. Vamos a leer los sonetos de la muerte, y ahí la conexión con Drácula temáticamente, porque hablamos de la muerte y de este más allá, ¿cierto?, que también puede haber o estar presente, ¿cierto?, a propósito de suceder la muerte. Gabriela Mistral. De esta Gabriela Mistral estamos hablando, de la moza Gabriela Mistral. A la par, ¿cierto?, de ejercer la labor de profesora, Lucila Godoy comenzó a trabajar, ¿cierto?, en algunos periódicos de la Cuarta Región en 1904. Trabaja, ¿cierto?, como profesora de gramática e historia en la Escuela para Señoritas, ¿cierto?, en los Andes. Decide escribir una serie de 3 poemas denominados Sonetos de la Muerte en el concurso literario de los Juegos Florales de Santiago, que se hacían, ¿cierto?, hasta el bien avanzado el siglo pasado, en la ciudad capital, aquí Santiago.
que se efectuó el día 22 de diciembre de 1914, los cuales se envió con el seudónimo por primera vez, ¿cierto?, de Gabriela Mistral. Y el contexto nos dice que ella estaba enamorada de un tal Romelio Ureta y que fue la inspiración para crear estos versos a propósito, ¿cierto?, de un dolor intenso que sintió tras el suicidio de este muchacho, ¿cierto?, en 1909. Ella escribió estos poemas, los presentó, perdón, los tenía escrito, me imagino, ¿cierto?, y tiene que haberlos corregido un par de veces, en 1914. Entonces, de 1909 a 14 pasaron 5 años más o menos en los que ella tuvo contenido estos poemas y los daba a conocer, inspirado, ¿cierto?, en este amor perdido trágicamente por la muerte. Motivado por la incapacidad de cubrir un desfalco, ¿cierto?, que realizó en la empresa donde laboraba el muchacho. Eso es lo que más o menos dice el motivo, el móvil, ¿cierto?, del suicidio. Sin embargo, la investigadora Sakoto Tamura, una gabrielóloga o una mistralóloga, ¿cierto?, afirma que la muerte es un tema recurrente en buena parte de los primeros textos conocidos de la Academia Mistral, publicados principalmente entre 1904 y 1908. Y ya sabemos, ¿cierto?, 1914 en estos sonetos de la muerte. Tiempo antes, obviamente, del suicidio de Ureta. Como otra Gabriela Mistral. Después estaba una Gabriela Mistral como muy inspirada en los niños y en Chile y el paisaje, como que se vuelve más universal. Pero aquí como muy centrada, muy obsesionada, ¿cierto?, con el tema de la muerte. Como un fantasma que le pesaba. Algunos mal pensados incluso han llegado a formular la idea de que algo tuvo que ver la Gabriela Mistral en la muerte de Ureta. Y de hecho, en poemas se ve esa influencia. Ahí, bueno, está la cripta, ¿cierto? La cripta. No, la cripta, eso, pues, ¿cómo se llama esa cuestión de como, son como cajoncitos? Nichos. Los nichos, ¿cierto? Que están, donde está enterrado don Romelio Ureta, en 1909. El primer soneto dice: del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Aquí está hablando de que él ya está ahí, ¿cierto?, enterrado, el nicho helado en el que los hombres te pusieron, ¿cierto? Pero ella, mujer, dice y habla, ¿cierto?, de que ella también, bueno, lo va a bajar a la tierra humilde, en gesto, ¿cierto?, femenino. La tierra siempre tiene una connotación femenina, una fuerte presencia, y dice humilde soleada, no fría, ¿ya? Es ella, la contenedora, ¿cierto?, que va a recibir los restos, ¿cierto?, de él, de don Romelio. No lo dice directamente así, pero se entiende que está hablando de él. Y dice que de dormirme en ella los hombres no supieron. O sea, claro, ella también va a morir, obvio, todos estamos afectos a eso. Y que hemos de soñar sobre la misma almohada. O sea, que los dos van a reposar juntitos en una tumba, podríamos decir, romántica. Dice: te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Ya no está viendo como pareja, porque sería necrofilia eso, pues. Lo está viendo, ¿cierto?, como depositadora, ¿cierto?, ella de afectos, ¿cierto?, de este muchacho muerto. Obviamente porque ella se supone, bueno, en el texto dice, ella sigue su vida, entonces ya no va a ser una mozuela como él, ¿cierto? Ya tenía la misma edad cuando él falleció, pero obviamente él se quedó de esa edad, que falleció, y ella, ¿cierto?, maduró en el tiempo. Entonces, por eso lo ve tanto como una madre, en un primer amor. Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna, dice, al recibir tu cuerpo de niño dolorido. O sea, un cabro joven. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas en la azulada y leve polvareda de luna. Los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. O sea, aquí ella es la legítima, ella se declara, ¿cierto?, ser la legítima depositadora, o depósito, el legítimo depósito, ¿cierto?, de este muchacho, ¿cierto?, fallecido, de sus restos mortales.
Este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosada vía, la vida, ¿cierto? Por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás a tu lado, Gabán, briosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad, al cementerio. Esperaré que me hayan cubierto totalmente y después hablaremos por una eternidad. Habla, ¿cierto?, de la vida después de la muerte. O sea, ellos van a ser como la idea, ¿cierto?, de esta película de Tim Burton a propósito, ¿cierto?, de la novia cadáver, una cosa así. Solo entonces sabrás el por qué no madura para las hondas huesas tu carne todavía. Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. O sea, él se murió sin la fatiga, el cansancio de la vida. A eso se refiere, ¿cierto? Tuviste que bajar. Se murió antes de tiempo a dormir. Dormir, ojo, dormir, no morir. Que bueno, nosotros sabemos que se refiere a la muerte, pero aquí ella dice dormir nada más. Se hará luz en la zona de los sinos, oscura, el destino, ¿cierto? Ahí algo pasó que él falleció antes, y esto es la zona oscura, ¿cierto?, a la que hace mención. Sabrás que en nuestra alianza signos de astro habría, y roto el pacto enorme, tenías que morir. Bueno, sigue el tercer soneto, no creo que lo alcance a leer por el tiempo, ¿cierto?, en el que estamos. Pero habla de las malas manos, ¿cierto? Algo estragó, dice aquí, algo estragó la muerte de su amado, y ella jura venganza a propósito de su muerte. Eh, y dice a propósito de sombra amada que no saben guiar, arráncalo, Señor, a esas manos fatales, o le hundes en el largo sueño que sabes dar. Nunca habla de la muerte como algo conclusorio, sino siempre de la muerte como un sueño, como que ellos no mueren, sino que duermen. Bueno, ahí está, a propósito, ¿cierto?, de ese desgarro que ella sentía a propósito de la muerte de Romelio Ureta. Que se entiende, digamos, la única pareja heterosexual que evidentemente, ¿cierto?, tuvo Gabriela Mistral. O sea, porque en la vida de ella no se indaga mucho tampoco en relaciones heterosexuales, sino incluso en una supuesta relación lésbica con Doritana, una de sus más fervientes colaboradoras. Bueno, aquí tenemos que entender, ¿cierto?, que es importante para poder comprender, y más específicamente, y esto es la evidencia, ¿cierto?, que quiero mostrarles, se da más específicamente esta necesidad de recurrir a la bibliografía del autor para poder entender en el caso, ¿cierto?, los poemas de Gabriela Mistral. No pudiésemos comprender, de hecho, si nosotros leemos los sonetos de la muerte sin saber que son de la Gabriela Mistral, muy difícilmente se los podemos adjudicar a ella, más allá de un estilo que podría haber, ¿cierto? Podría haber como intrínseco a su literatura. Temáticamente es muy extraño decir esto también es de la Gabriela Mistral, muy extraño, ¿cierto? Bueno, eso es. A propósito de la necesidad que tenemos y que hay que hacer, ¿cierto?, de investigar el contexto de producción. A propósito de lo que pasaba en el mundo, y fíjense que estos determinantes, este punto 3, ¿cierto?, es determinante en relación a lo que se supone que aquí voy a poner el puntero, ¿cierto? Aquí, este punto 3 es determinante en relación también a las características de los personajes. Fíjense que Mina no se puede entender como un personaje secundario, casi secundario, sin ser secundario del todo, ¿cierto? Pero con un protagonismo eh, opaco, o sea, opacado, ¿cierto?, por la presencia masculina, que son los agentes de acción, Van Helsing, los hombres, ¿cierto?, que están tratando de cazar al vampiro, y el vampiro en sí, son como más protagonistas que Mina, que es, valga la idea, una suerte como de carnada nada más. Y aquí la Gabriela Mistral pone de manifiesto una participación un poco más activa en relación, ¿cierto?, a tomar las acciones, pero siempre en condescendencia, ¿cierto?, con el rol masculino. O sea, también desplegando también
su literatura a partir, ¿cierto?, de la conformación de la idea de la mujer, pero siempre también en correferencia a lo masculino. Curiosamente. Y es curioso porque la Gabriela Mistral como que después se desentiende de eso y habla ya más como madre, más como pedagoga, más como mujer. Y eso es característica, ¿cierto?, de la otra Gabriela Mistral, la que conocemos, ¿cierto?, posteriormente. Ahora, en relación a eso, la visión de la mujer también, y esto es a lo que quería llevarlo, ¿cierto?, a reflexionar, ha ido avanzando a pasos agigantados a propósito, ¿cierto?, de esta segundo tiempo que fue, ¿cierto?, específicamente el siglo XX, y también más específicamente, ¿cierto?, ahora en el siglo XXI. Una mujer ya más hecha y derecha, podríamos decir literariamente. ¿Ok? Vamos a ver eso también. Es importante que entendamos que estas preguntas tenemos que hacernos permanentemente cada vez que leamos un texto en donde no solo hayan personajes masculinos y femeninos, también donde haya, obviamente, que entender más allá de lo evidente en lo que nos quiere transmitir el autor, con su vida incluso. ¿Ya? Ok. Para ir reflexionando finalmente, ¿cierto? Estas interpretaciones literarias que sirven y se nutren de los contextos de producción parecen ser mucho más completas. Por eso la pregunta 1 dice, ¿cómo se enriquecen las interpretaciones de los textos por medio de la investigación? Mucho, demasiado, diría yo. Es súper importante hacer esta investigación breve con respecto al autor, con respecto al contexto, como sumergirse un poco en la atmósfera que significa, ¿cierto?, la creación de una obra literaria. ¿Cree, en este sentido, que comparar obras literarias permite ampliar y profundizar temas referentes a distintas épocas y contextos? Claro, de hecho, en el sentido de esta comparación un poco odiosa entre Bram Stoker, ¿cierto?, y la Gabriela Mistral como autores literarios, uno masculino, otra femenina, uno inglés, una chilena, de una época un poco más remota, ¿cierto? Bram Stoker, un poquito más moderna, entre comillas, ¿cierto?, la Gabriela Mistral. Claro, hay muchas diferencias también, pues, hay un abismo también en el género. Él escribió novelas, ¿cierto? Ella escribió poemas. Entonces, puede haber una serie de diferencias desde el punto de vista, ¿cierto?, formal, ¿sí? Pero de contenido también hay diferencias, de trasfondo, ¿cierto? Y de visión de mundo. A propósito de la pregunta 3, la visión de mundo obviamente guarda relación mucho con respecto al contexto en el que se produce, en el que se origina, ¿ya? Y obviamente también afecta a nuestra percepción con respecto a estos personajes. Por algo de la Gabriela Mistral tenemos, ¿cierto?, una referencia permanente justamente a propósito de la lucha feminista, ¿cierto?, de estos días. Y no así Bram Stoker, que está pasando incluso a engrosar, a engrosar la fila de los personajes que podrían ser también tildados como cancelables. Aunque no promuevo eso, obviamente, pero podría ser porque también trata a la mujer como un objeto más que como un, eh, como un personaje en sí, ¿ya? Por eso es importante la reflexión, no la cancelación, sí la reflexión, no a cancelar, sí a reflexionar, a aprender del pasado. Bueno, acuérdense que hay tareas, o que las vayan haciendo, acuérdense que tenemos la lectura de Aura y que hagan la invitación, que hagan de este libro también el análisis que les estoy proponiendo como ejercicio. Viene en la prueba mucho que tiene mucho que ver, ¿cierto? También con esto del análisis de contexto. 7 de junio la prueba, ¿cierto? Queda un poquito de tiempo, pero aprovechenlo positivamente para hacer ese análisis. Ya cerrando, lo que aprendimos hoy día, la importancia del contexto de producción, nuevamente, majaderamente, ¿cierto? Estos aprendizajes los tenemos que integrar en nuestras vidas cotidianas, en el ejercicio de leer, en el ejercicio de ser ciudadanos, ¿cierto?, de este mundo tan lleno de información, aprovechenla. Y la próxima semana nos volcaremos, ¿cierto?, también en analizar literariamente a otros dibujos más, ¿ya? Y acuérdense que estaba ahí una tarea que se supone que tiene que salir a propósito de este trabajo que estamos haciendo. Así que por allá va la clase de la próxima semana. Con respecto a eso, no me queda más que despedirme. Me voy, ¿cierto?, a la deriva aquí. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, chiquitos.
chavitos y chavitas. Que estén bien. Chao, profe, cuídense. Chau, chau.